todos son hechos metropolitanos. Comer, dormir, andar, ir al baño, todos son hechos metropolitanos. Lo que pasa es que tienen sus diferentes escalas en las que tiene que estar resuelto. Dormir, pues la cama que elija, pues es la escala de la decoración, el 1,5. La habitación donde duerma es la escala de la arquitectura, que es la 1,50. El barrio donde viva es la escala 1,500, que es la del barrio. La ciudad donde vive es la escala 1,5000 y la metrópolis la escala 1,50.000, etc. Pero dormir es un hecho metropolitano, como también lo es urbano, como también lo es microurbano, de barrio, etcétera, etcétera. Lo que hay es que articular esas administraciones, que cada una tiene unas responsabilidades en función del nivel de la arquitectura, del barrio, del municipio, de la metrópolis o del país, y ellas tienen que trabajar conjuntamente. Es un problema de escalas y de diálogo entre esas escalas. Ahora bien, tú solo puedes dialogar y solo puedes entrar en una fase colaborativa si tienes tus propias competencias y negocias esas decisiones que te corresponden a ti con las decisiones que tienen que tomar los otros. Y ahí entramos en algo que es totalmente diferente al urbanismo. Los que saben de urbanismo no saben necesariamente de metrópolis y tienen que hacer un cambio de chip. Por ejemplo, en esto que estamos hablando. El urbanismo, tú tienes un alcalde, tú tienes unos concejales, no sé cómo los llamaréis allí, tú tienes unos jefes de departamento, tienes unos servicios y tienes una población. Y es una estructura jerárquica que a nosotros nos impusieron los romanos y que nosotros llevamos a Latinoamérica, ¿no? Y es una estructura de municipio jerárquica o circular, donde el alcalde está en el centro y hay una serie de círculos. Entonces ahí es un diálogo de jerarquías donde lo importante es lo que los anglosajones llaman el top-down y el bottom-up, ¿no? De abajo para arriba y de arriba para abajo, ¿no? Y el alcalde tiene que escuchar a su población, tiene que representar la voluntad de su población y a su vez su población tiene que escuchar al alcalde y parecerle bien o mal las cosas que está haciendo el alcalde. Es una relación arriba-abajo, abajo-arriba. Sin embargo, en una metrópolis no tiene absolutamente nada que ver con eso, porque hay muchas instituciones que cada una tiene una responsabilidad dentro de una estructura democrática donde la Constitución y las leyes fundamentales y las leyes derivadas han establecido que el agua lo lleva no sé quién, que la basura lo lleva no sé cuántos, que la limpieza de las calles la lleva una administración y sin embargo la policía la lleva otro, los impuestos lo lleva otro. Y son todas esas administraciones que juntas están generando ese hecho metropolitano desde la cama hasta el barrio, hasta la ciudad, hasta la metrópoli. Y entonces lo que es importante es que cada uno conozca cuáles son sus responsabilidades, conozca cuáles son sus competencias y las ponga en ese diálogo. Aristóteles decía que había dos maneras de poder, dos formas de poder. Y esas dos formas de poder, según Aristóteles, una era la autoritas y otra era la potestas. La autoritas es la capacidad de convicción, la capacidad de articular un pensamiento de manera convictiva y convencer a la otra persona de que las cosas son así o deberían ser así y razonablemente. La potestas es la capacidad de dar una orden militar, ¿no? Soldadito, tú tienes que hacer tal cosa y el soldadito lo tiene que hacer. Entonces, esos dos sistemas, siempre es mejor la autoritas que la potestas. Pero necesitas las dos. No puedes simplemente estar voluntariamente sentándote a una mesa y negociando con todos los que están alrededor cómo desarrollar las cosas. Porque eso, si no tienes capacidad de lo que puedes hacerlo, pues al final eres un peón sin capacidad de actuación. Y segundo, una metrópolis se gestiona con dos instrumentos fundamentales, que son las zanahorias y los palos. Los palos es la capacidad de decir esto se hace y tener la autoridad competente para poder que se haga, ¿no? Dar la orden de que se haga. Eso es el palo. Y todos los gobiernos, hay gente que dice, no, la metrópolis tiene que ser solo diálogo. No, porque si el gobierno fuera solo diálogo, no tendríamos ni leyes, ni sistema de justicia, ni sistema de penalización, porque cada uno haría lo que le da la gana.
El gobierno tiene sus poderes, tenemos una constitución, tenemos unas leyes y tenemos la capacidad de imponer esas leyes a todos los ciudadanos, sobre todo los que no quieren seguirlas, que para eso existe la justicia y para eso existen las penas judiciales. Por lo tanto, hace falta una capacidad de acción dentro de esa autoridad metropolitana. Pero la segunda, la zanahoria, que es mucho más interesante y que siempre es mejor que el palo, ¿no? La zanahoria es el dinero, es la capacidad de negociar y de hacer las cosas a través de un presupuesto importante. Y de hecho, de Estados Unidos, fundamentalmente el Estado federal, que tiene relativamente pocos poderes en relación con los estados de Estados Unidos, ¿no? Lo que hace es negociar con dinero. Le dice al estado de Kansas, ¿no? Yo necesito hacer esta carretera por aquí y te la hago, ¿no? Y te la hago y te la pago, ¿no? Y entonces el estado de Kansas dice, oye, pues si me vas a hacer la carretera tú en lugar de que la tenga que hacer yo, pues házmela. Y si lo que quieres es ponerle las rayas color naranja en lugar de amarillo, pues venga, ponse las naranjas en lugar de amarillo. Es decir, cuando uno tiene una capacidad presupuestaria y tiene la capacidad de negociar con la otra persona poniendo el dinero, es mucho más fácil y consigues hacer mucho más las cosas que tienes que hacer. Pero ahí entramos en otra fase que has comentado, que es la falta de capacidad de financiación de esos estamentos intermedios del Estado, porque todos somos Estado, el municipio es Estado, la metrópolis es Estado y el Estado central también es Estado, por eso se llama central y no simplemente Estado. Entonces, esa distribución de recursos entre el Estado central, las metrópolis y los municipios es fundamental. Y tienes los países desarrollados donde la capacidad de los municipios y las metrópolis es importante, ¿no? Por ejemplo, en Holanda el 46% de los presupuestos públicos lo gastan los municipios, el 46%, el 50% lo gasta el Estado central y el 46% lo gastan los municipios. En Estados Unidos, el sector público, la economía pública, es un 37% de la economía nacional en su totalidad, un 37%. Un país que siempre dice no queremos gobierno, queremos que sea el sector privado el que haga absolutamente todo y por lo tanto que el gobierno sea lo mínimo y que no haya impuestos y vamos a bajar los impuestos, etc. Bueno, pues es un 37%, ¿no? Los estados que funcionan, los países desarrollados, normalmente el sector público es entre un 30 y un 50% de la economía nacional. Y por lo tanto, tú tienes porque el sector privado necesita que se realicen esas cosas por parte del sector público para funcionar. Porque si tú tienes una empresa, sales a la calle y la calle no está asfaltada y está llena de barro y no tienes tuberías de agua y no tienes los elementos esenciales, pues tu empresa no va a funcionar. Por lo tanto, el sector privado necesita una parte que es el sector público. Y ya te digo, los países, y no voy a extenderme demasiado, pero los países que funcionan, desarrollados, tienen un 30 y un 50. Fíjate que Estados Unidos tiene un 37. Estados Unidos tiene un 37% de la economía del sector público. Francia tiene un 56, se ha pasado y Macron por eso está intentando tirar para atrás. Alemania tiene un 46, España tiene un 42, etcétera, etcétera, ¿no? De ese 37% de Estados Unidos, el 20% es federal, es dinero federal, y el 17% es dinero local. O sea que fíjate, 20 y 17. Es decir, hay una enorme capacidad de esos segmentos municipales y metropolitanos de hacer, y de los estados, ¿no? de los estados federados, hay una enorme capacidad de actuación que si no tienes ese dinero no lo puedes hacer. De nuevo, Guatemala, como me la conozco porque he trabajado en Guatemala, el segmento del Estado dentro de la economía nacional no es más que un 10%. O sea, así no puedes desarrollar un país. Si tu segmento del sector público es solo un 10% de la totalidad, no puedes desarrollar un país. Y dentro de ese 10%, lo que el Estado central transfiere a los municipios es a su vez otro 10%. Es decir, al final un 1% del producto total. Por lo tanto, los municipios de Guatemala tienen $40 por persona año, per cápita, ¿no? $40 por persona año para gastarse en las cosas que el municipio necesita. Cuando un municipio americano
que no quieren Estado y que quieren reducir los impuestos y que no quieren pagar no sé qué y que quieren que todo sea privado, un municipio americano tiene un 17% de la economía americana, que aplicado a la economía americana son $10.000 per cápita todos los años. ¿Qué puedes hacer con $40 cuando en el otro lado hay $10.000? Pues evidentemente tú no te desarrollarás y el otro seguirá desarrollándose y avanzando y adelantándose en una economía mundial. Y eso es un reparto de fiscal que normalmente no se trata en los temas metropolitanos y que es fundamental. Antes has dicho que os estáis quedando sin dinero. Bueno, pues habría que ver cuál es el reparto que se tiene que hacer, reparto que hay que comprometerse a complementar. No todo tiene que ser transferencias del Estado central. Tienes tú también que resolver tus ingresos. Ya sé que vosotros en el COAMS tenéis esos ingresos propios y por lo tanto tenéis vuestra fiscalidad. Ahora con el COVID, evidentemente, los países están entrando en crisis financiera, hay una economía que se está reduciendo en algunos países hasta un 30%, un 32%, en otros un 15%, etcétera, y va a ser unos años tremendos. Pero independientemente de esta coyuntura, lo que hay es que ver en el largo plazo y ver verdaderamente cuál tiene que ser ese reparto para poder desarrollar aquellos servicios que el sector privado necesita, porque si el sector privado no los tiene, no se va a desarrollar y no se va a adelantar en ese sentido. Por lo tanto, es escalar los hechos metropolitanos. Todos son hechos metropolitanos, lo que pasa es que cada una de las instituciones requiere su responsabilidad en esa negociación. Y segundo, esto tienes que tener potestas y autoritas, tienes que tener capacidad de argumentar qué es lo bueno para todos, pero también tienes que tener la capacidad de actuación. Y esa capacidad de actuación es, por un lado, los palos, es decir, la capacidad jurídica de establecer, de tomar un acuerdo, de tomar una decisión públicamente, con transparencia, con participación ciudadana, etcétera, tomar una decisión y aplicarla, que eso es la potestas, y que ese es el palo, y por otro lado, la zanahoria, que es tener la capacidad financiera para hacer esas inversiones que, ya digo, el sector privado necesita. Las metrópolis no se parecen en nada a las ciudades y no se gestionan como las ciudades, se gestionan como los países, porque las metrópolis son tan potentes como los países. Y la prueba de ello es que, bueno, pues el PIB de Los Ángeles, San Diego, es equivalente al PIB de España, el Producto Interior Bruto de España. El PIB de la ciudad de Dallas, de la metrópolis de Dallas, es equivalente al PIB de Argentina. París es 3 veces Colombia. Madrid es equivalente a Perú, etcétera, etcétera. Es decir, las metrópolis son los grandes generadores, los grandes productores, el motor de las economías nacionales. Antes he dicho que son mucho más productivas que el resto del país y por lo tanto son el motor y es el vínculo internacional en una estructura de globalización a la cual, por mucho COVID que tengamos o no tengamos, a eso vamos y eso va a ser inevitable. Entonces, hay que gestionar el metrópolis como se gestionan los países. Y los países solo tienen 3 formas de gestionarse, no 451. Hay muchos profesionales del tema metropolitano que se dedican a la gobernanza metropolitana. Y entonces empiezan a explicarte cómo se gestionan los autobuses en Singapur, o cómo se gestiona el agua en Montreal, o cómo se gestionan los residuos sólidos en no sé. Y si te pones a describir eso, te puedo asegurar, vamos, que 9 factores multiplicado por 9 alternativas son 400 millones de alternativas. No es eso, hay solo 3. Y esas 3 son cómo se gestionan los países, y desde hace 6.000 años estamos gestionando países, y esas son las únicas 3 formas de gestionar los países. Y son la confederal, la federal y la unitaria. Y las constituciones se dividen en esas 3 formas, que normalmente la confederal no existe como entidad nacional, porque la confederal es la sumatoria de unos países que se ponen de acuerdo en algunos temas y que llegan a un acuerdo de una confederación. La Unión Europea es una confederación. Y en la historia de la humanidad ha dicho muchas confederaciones. Los griegos eran una confederación,
griegos clásicos, en las 12 ciudades griegas, las ligas hanseáticas del norte de Europa de los alemanes. En Latinoamérica ha habido varios intentos de confederación. Vosotros pertenecéis a uno de esos intentos, que era la Confederación Centroamericana, ¿no? Y tenéis un pasaporte donde todavía tiene la imagen de todos los países centroamericanos. Las confederaciones no funcionan y mira cómo tenemos problemas en Europa, que tenemos que dar un salto cualitativo que intentamos hace 17 años, lo vimos mal y hemos sufrido las consecuencias de haberlo dado mal hace 17 años. Por lo tanto, al final en los países hay dos formas de gestionarlo, que son sistema federal y sistema unitario. Entonces, vosotros, un país pequeño, no puede tener un sistema federal porque entonces sería desmembrarlo en 35 microunidades, por lo tanto es un sistema unitario. En los sistemas unitarios tú puedes tener dos formas de gestionar el sistema unitario, que es la centralizada o la descentralizada, que no significa federar, estamos hablando solo del sistema unitario, no significa crear unidades federadas. Federaciones, como sabes, son Alemania, son Estados Unidos, son Argentina, son Brasil, etc. No es crear unidades federadas, es descentralizar. Pero claro, tú cuando estás descentralizando en un sistema unitario, estás delegando poder, no estás devolviendo poder. Esa es la diferencia entre un sistema federal y un unitario. En el sistema federal tú has devolve, la palabra es inglesa y la traducimos mal porque no es devolver poder, ¿no? Pero es dar ese poder a esa instancia intermedia del país. Y en un sistema unitario tú lo que estás es delegando. Por ejemplo, un sistema unitario con delegación es Francia. En Francia, el presidente nacional nombra a los préfets, a los prefectos, que son aquellas personas que coordinan los ministerios centrales en cada uno de los departamentos. Y sin embargo, en otros sitios son los ministerios centrales los que toman la decisión sobre los temas importantes de inversión metropolitana. El Ministerio de Sanidad decide hacer un hospital aquí y el Ministerio de Carreteras decide hacer la carretera en el otro lado. Y eso es una aberración porque, claro, el hospital tiene que tener una carretera para que las ambulancias lleguen. Y entonces la manera de poder coordinar esos ministerios a nivel nacional es esa descentralización donde hay un delegado del presidente, no es una persona elegida por el pueblo, porque entonces ya estaríamos más en un Estado federal. Es una persona delegada por el presidente que no se puede enfrentar políticamente con el presidente, porque entonces el presidente lo quita y pone a otro, y es la persona que coordina los ministerios, las grandes inversiones del Estado, y sobre todo en estados donde el gobierno se ha quedado con todo el dinero. Estoy poniendo el ejemplo de Guatemala, pero te puedo poner 150 ejemplos más, donde el presupuesto verdaderamente importante es el presupuesto del Estado. Y si hay que hacer algo en la metrópolis, que es el motor económico del país, es el Estado el que lo hace. Un metro, un aeropuerto, una autopista, etcétera, al final es el Estado que es el que tiene el dinero. Pues si alguien coordina esas acciones de los ministerios, que en lugar de ser cada uno por lo que quiere hacer, coordina esas acciones en el área metropolitana, eso ya sí que es una descentralización eficaz. Y hay muchos países, no estoy hablando de El Salvador en estos momentos, Salvador, pero hay muchos países en Latinoamérica que tienen unas metrópolis que están, Santo Domingo es un 50% del PIB nacional y un 50% también de la población nacional, 60% del PIB, 50% de la población. Eso quiere decir que Santo Domingo no funciona, porque es casi la misma población que el PIB, quiere decir que no funciona. Y necesitaría una coordinación de las inversiones de los ministerios para que se sepa cómo tiene que funcionar y que se le haga funcionar. Ciudades inteligentes no es la traducción de Smart City, ¿no? Porque Smart City, pues la palabra smart en español se puede traducir de dos maneras. O ser listo, smart, ser listo, o ser inteligente, ¿no? Yo no sé si vosotros utilizáis mucho la palabra ser listo, ¿no? Y después también tenemos el diminutivo de listo, ser listillo, ¿no? Es decir, ser listillo es saber manejarte y aprovechar tus circunstancias para tu propio beneficio, pero eso no es ser inteligente, ¿no?
Entonces, el Smart Cities, ¿qué te dice? Te dice, hay que utilizar la tecnología que tenemos en estos momentos de vanguardia para que ayude a gestionar la ciudad. Pero vamos, eso lo llevamos haciendo 2000 años. Cuando los romanos construyeron el acueducto de Segovia para traer el agua desde un sitio, desde un alto hasta la ciudad, eso era la tecnología, ingeniería romana, y eso era una Smart City. Es decir, que nadie niega que tenemos que utilizar la tecnología que tenemos para mejorar las condiciones de gestión de nuestras ciudades y nuestros ciudadanos. Apartamos el tema de las Smart Cities, aunque después hablemos de inteligencia colectiva, que es un tema muy importante. Bien. El tema de cómo combinar lo económico y lo social, la productividad y la justicia, ¿no?, es un tema esencial de todas nuestras sociedades y de toda nuestra política. Existe un fenómeno en economía que se llama las economías de escala, que es un fenómeno que es imposible de ir en contra de ello, que dice que cuanto más inviertes en algo, más rentabilidad le sacas, si lo sabes gestionar. Si no lo sabes gestionar, evidentemente no. Por lo tanto, es economías de escala. Cuanto más pones, más sacas, ¿no? Entonces, eso quiere decir en la ciudad que donde más infraestructuras tienes, si mejoras esas infraestructuras, va a ser todavía más productivo ese centro urbano o esa ciudad, porque va a ser más eficaz desde el punto de vista económico. Pero claro, en esos lugares donde ya existe una infraestructura, donde ya existe una inversión, donde vas a seguir metiendo más inversión, es donde viven los ricos. Porque como ese suelo tiene mucho más valor, porque tiene esas infraestructuras que hace ese suelo rentable, es donde se ponen las empresas más potentes y es donde se ponen los apartamentos más caros y es donde se pone la gente que puede acceder al valor que adquiere ese suelo que está tan servido por esas infraestructuras. Y eso deja en la marginalidad periférica a la población sin infraestructuras, que si lo que estás buscando es la productividad, vas a seguir invirtiendo en esos centros y orbitándote de esa periferia. Ese principio de economías de escala funciona en contra de ese otro proceso que es la justicia social, que es, en lugar de concentrar, lo que hay es que repartir. Es que toda la gente tiene que tener el agua corriente, tiene que tener su electricidad, tiene que tener su servicio de basuras, tiene que tener sus calles limpias, sus calles asfaltadas, etcétera, etcétera, sus condiciones y una casa digna, ¿no? Entonces, está esa pugna permanente entre invierto para producir más o invierto para generar más equidad y más justicia social. Y esa es la pugna de la política. Porque como son tantos los factores que intervienen, no hay solución técnica. No hay solución técnica, no son los técnicos los que pueden decidir cuál es ese reparto, porque son factores que están puestos en manos de la población. Y por eso en política normalmente hay un partido que dice, no, mi prioridad es la eficacia económica y lo que tenemos es que ser más ricos para tener más dinero y para tener más impuestos y para después poder repartir. Es la aproximación de un partido, y el otro partido dice, no, lo primero es que hay que atender a las necesidades de todos los ciudadanos para que esos ciudadanos, al ser atendidas con educación y con sanidad y con todas sus necesidades cubiertas, puedan incorporarse a un proceso productivo y hacer el país mucho más eficaz. Esas son las dos posiciones ideológicas de la derecha y de la izquierda, y siempre hay partidos que se ponen en una o en otra, y el ciudadano es el que decide. Y el ciudadano decide no siempre lo mismo. Bueno, hay algunos que sí, que dicen yo soy de izquierdas o yo soy de derechas y voy a votar siempre a los míos. Yo me acuerdo en España cuando contaba temas de corrupción entre los partidos políticos, al final había gente que decía, bueno, como son todos corruptos, pues yo seguiré votando a los míos, que son los míos. El ciudadano inteligente es el ciudadano que dice, bueno, en este momento pues nos va muy bien la economía, estamos funcionando, es el momento de atender a la justicia social, por lo tanto voy a votar a un partido más de izquierdas para que haga un reparto más equitativo. Otros momentos que la economía va muy mal, dice, bueno, si todos nos morimos de hambre, esto no puede ser, hay que mejorar la economía, y ya cuando tengamos la economía mejor, pues podremos llevar dinero hacia esos fines de justicia social. Y entonces, en cada momento histórico puede ser prioritario la justicia social o puede ser prioritario la eficacia económica. Y no son los técnicos los que pueden dar esa solución. Tiene que ser la política, tiene que ser el momento histórico, tienen que ser los ciudadanos los que den esa solución. Y eso me hace ir a lo que es la inteligencia colectiva. La inteligencia de la ciudad o de la metrópolis, inteligencia colectiva en los países.
hay metrópolis que son inteligentes, vosotros no tenéis más que una grande, ¿no? Pero hay muchos países donde hay varias metrópolis, hay algunas metrópolis que son inteligentes y otras que no lo son, ¿no? Por ejemplo, en España, Barcelona es inteligente, Madrid no lo es. En Colombia, Medellín es inteligente, Bogotá no lo es, ¿no? Y puedo seguir dando ejemplos de metrópolis por todo el mundo. La inteligencia colectiva se define como la capacidad de un grupo, en este caso una ciudad, una metrópolis, en tomar la decisión correcta en un plazo razonable de tiempo. ¿Y cómo se toma esa decisión? Pues se toma con unos diálogos internos dentro de la sociedad, dentro de las instituciones de la sociedad, donde la prioridad es el interés general de la sociedad, y si alguien está jugando a sus propios intereses, inmediatamente los demás lo detectan y pierde la autoritas, pierde la capacidad de convicción, porque ya se sabe que él tiene su agenda de su propio interés y que no está pensando en la colectividad, ¿no? Y entonces ese diálogo donde los intereses de la colectividad son los que al final alimentan la solución que es mejor para la colectividad y no mejor para este grupo o para esta persona o para este otro grupo. Y esa inteligencia colectiva, que en estos momentos estamos en pleno proceso de investigación en las universidades del mundo, una de las tesis, no me voy a centrar en otras, una de las tesis es que es similar a los procesos del psicoanálisis, de la estructura aplicada al ser humano, aplicada al conjunto social. Y me explico, en el ser humano, en el psicoanálisis, tenemos tres instancias de la psiquis, ¿no? Que una es el id, que son básicamente los instintos y los deseos, otra es el super-id, que es el superego, que es las ambiciones, lo que quieres ser, cómo quieres mejorar, la parte de comportamiento ético y de mejora, y el ego, que está entre las dos, que tiene que llegar a un diálogo y a un equilibrio entre las dos, porque si dejas el id suelto, que te domine, pues terminas neurótico, y si dejas al superego que te domine, también terminas neurótico, y por lo tanto ese equilibrio entre las dos lo hace el ego. Bueno, pues en la sociedad pasa lo mismo. Está el superego de la sociedad, que es lo que quieres ser. Y normalmente ese superego en la metrópolis lo representan las élites de las metrópolis, y normalmente cuando esas élites coordinan una serie de decisiones, eso se llama un plan estratégico, ¿no? El plan estratégico de una metrópolis es el deseo de esa metrópolis, cuál es su posicionamiento en el mundo, cuáles son los sectores económicos que hay que desarrollar, cuáles son las grandes infraestructuras que tienes que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la representación del superego de la metrópolis a través de un plan estratégico. Pero fíjate que cuando el id, que son los ciudadanos de la metrópolis, les dices que cuáles son las prioridades, ellos te van a decir, pues que en mi calle no haya baches, que el agua no se me corte, que tenga electricidad 24 horas, que tenga un sitio donde jugar a hacer deportes y que mis hijos no estén en la esquina bebiendo, drogándose, etcétera, etcétera. Te van a decir cuáles son sus necesidades básicas, sus elementos esenciales de vida. Entonces tienes que... Y el ego son los políticos y las instituciones públicas que tienen que hacer el equilibrio entre ambos. Y normalmente los planes estratégicos, que están hechos por las élites, están hechos muchas veces por las administraciones, pero entendiendo las instituciones que representan esas élites, los planes estratégicos no tienen en cuenta las necesidades de la población perentorias inmediatas, y lo que plantean es un futuro de posicionamiento, pues no sé, vamos a ser el aeropuerto más importante entre Asia y Latinoamérica, generando aquí un aeropuerto de 8 pistas. Y eso al ciudadano que tiene los baches y que no tiene agua y que no tiene electricidad, bueno, le suena chino y le parece una aberración, ¿no? Porque los planes estratégicos están hechos por esas élites que no tienen en cuenta el id, y son los políticos los que al final tienen que ver cuáles son esas prioridades y centrar el presupuesto en la justicia social más que en la eficacia económica, y hacer ese equilibrio, ¿no? Y por lo tanto, ahí está esa dicotomía, la pregunta del millón que te decía, en donde hay dos alternativas que no son compatibles. Tú no puedes generar sinergias entre esas alternativas. Evidentemente, si la gente no tiene lo que necesita para vivir, vas a tener una inestabilidad social, inestabilidad política y revoluciones, ¿no? Y eso destruye la economía. Y si la economía no funciona, vas a tener pobreza y vas a tener hambre y vas a tener también revoluciones. Las dos tienen que dialogar. Pero no se puede generar un diálogo de sinergia porque son incompatibles, y simplemente se puede llegar a un equilibrio de diálogo entre las dos
para llegar a la mejor solución dependiendo del momento, de las circunstancias y del objetivo de ese equilibrio. Y eso es lo que es una metrópolis inteligente. Aquella que ni se vende al id, ni se vende al superego, sino que sabe llegar a un equilibrio que en donde todo el mundo ha participado a través de eso, de la definición de la inteligencia colectiva, que es la capacidad de un grupo, en este caso una ciudad, una metrópolis, de tomar la decisión correcta dentro de un plazo razonable de tiempo.